Cerramos el año vendiendo 5.000 millones. Le propongo a mis socios, le digo, el otro año nos tenemos que duplicar. Venimos de duplicar, no, me imagino, hace 2 años vendíamos 1.000 millones, vendemos 5.000, hay que duplicarse. Y eso es mentalidad. No porque tengas una empresa grande, estás transformado en un empresario. Tienes que empezar a crear equipos, a crear metodologías, procesos, para que otros, quizás mejores que tú, puedan hacer lo que sucede en la empresa y la empresa ya no dependa de ti. Sigues probablemente tú abarcando con tus brazos y con tu energía y tu tiempo todo lo que necesitas como emprendedor, o ya entendiste cuáles son los lugares donde tienes que tener a profesionales que son mejores que tú para que esto se vaya hacia su lugar más virtuoso. O sea, al final lo que estáis haciendo es encontrar la pieza clave para encargarse de una determinada área de la empresa y darle todo lo posible para que esa pieza clave brille. El pasar a ser empresario es darle la independencia a tu hijo. Cuando uno está motivado, erra mucho. Sobremotivado, erra demasiado. Se sustenta en su motivación. La motivación es importante, pero es un punto más. Lo más importante es que yo genero una metodología de hacer que las cosas pasen. ¿Cuáles son los ingredientes clave que definen no un emprendimiento exitoso, sino una gran empresa exitosa? Está increíble que el emprendimiento sea una moda, está increíble que cada día existan más emprendedores, pero hay una verdad de la cual nadie está hablando. Un emprendedor que no empieza a pensar como empresario está destinado a morir o a ser esclavo de su emprendimiento. Y este es un tema que yo venía pensando hace muchos días porque se me repetía el mismo patrón con muchos entrevistados con los cuales había conversado este tema. Y el día que Arjo Casasus viene a mi casa a que hagamos el podcast, naturalmente empezamos a hablar de este tema y él me empezó a desarrollar muchísimo esta idea con técnicas que tenían que vender los emprendedores de formar equipo, conocimiento de finanzas y un montón de cosas. Y yo le dije, compadre, esta cuestión va a tener que ser la segunda parte del podcast. O sea, no queda otra. Vamos a tener que hacer la segunda parte del podcast porque este es un tema que no solamente me interesa a mí saberlo, sino que mucha gente tiene que saberlo. Esta es la segunda parte de este podcast en donde Arjo habla de cómo pasaron de ser un grupo y un equipo de emprendedores súper eficiente y súper exitoso a realmente convertirse en empresarios. Por favor, si hay alguien que quiere realmente crecer con su negocio, no se puede perder esta entrevista. Le queremos dar las gracias a nuestros auspiciadores, a Blue Express, a Flow y a Loading Play, que no solamente son herramientas increíbles para que tu e-commerce funcione de manera automática y funcione mucho más eficientemente, sino que ellos son quienes hacen posible que este espacio pueda llegar a tu televisión, a tu teléfono o a tu computador. Y ahora los dejo con el podcast. Estamos hablando con Arjun Casasus, hablando de cómo pasar de ser un emprendedor a ser un empresario. Coincidentemente, este hombre así hicimos match justo con una idea que yo estaba rayando y me la dijo hoy día en la mañana. Efectivamente, el tema de ser emprendedor tiene que pertenecer a un proceso limitado de tiempo y después tienes que pasar a ser empresario necesariamente. Llevamos mucho rato conversando acerca de eso. Entonces, en pos de ordenar y en pos de que esto llegue a más gente, voy a solamente hacerte una pregunta para marcar un marco. ¿Qué significa para ti dejar de ser emprendedor y pasar a ser empresario? ¿Cuál es el paso fundamental? ¿Qué significa? Esta es una conversa que hemos desarrollado harto en la interna de la empresa con mis socios, con otros emprendedores, círculos de networking, etc. Y si tú te vas como permíteme desarrollar un poquito histórico con respecto a la palabra. Quizá hay muchos emprendedores que no lo saben, les puede hacer sentido o entretener al menos. Desde la base de la palabra emprendedor, de la lengua castellana, el latín, que estaba súper vinculado al aventurero, digamos. De ahí viene. El inicio de la palabra viene de la aventura. El tomar aventuras, ¿cachai? Los 1500, 1600. Luego en el 1700 empieza recién a tener aspectos un poquitito más comerciales, ¿ya? Donde se empieza a vincular con el que es capaz de desarrollar trabajos arduos o difíciles, el ejecutor, digamos, de trabajos difíciles. Luego aparece esta palabra francesa en el 1700 a propósito de lo mismo, el entrepreneur, digamos, que habla un poco de estos constructores de puentes, pero en ese momento era el contratista real, el arquitecto, digamos. Y empecé a vincular desde la historia lo que es la palabra emprendedor, digamos, y ahí en el 1800 1800, 1900 empieza a agregar el componente de asumir riesgo, ¿ya? Es alguien que asume riesgos para desarrollar, ejecutar una tarea, una aventura, un trabajo, un contrato, ¿ya? Y ya en el siglo XX, siglo XXI se incorpora que es alguien que hace una empresa asumiendo riesgos, ¿cierto? Y ya ahora la era nueva actual es
el componente de la innovación aparece. Entonces, si agarramos esa línea, el emprendedor lo define una cosa, es que es la persona la importante en que se ejecute la visión. Claro. En el fondo es, obtengo la oportunidad, Claro. identifico la oportunidad, digamos, ordeno, organizo mi recurso, asumo riesgo y ejecuto algo, ¿cierto? Hago que suceda. Sí. En ese, básicamente crear. claro. En ese hay una dependencia de la persona, ¿cierto? De este personaje, del ser que crea esto. Y después el emprendedor, hoy día como lo conocemos, hoy día y hablamos de emprendedor, lo que yo defino, no me creo dueño de la verdad, es que el emprendedor es demasiado vinculante con su empresa. El emprendedor, su empresa depende un poquitito del emprendedor. Depende del emprendedor, más que un poquito. Depende del emprendedor. Entonces, en la fase de emprendedor, donde tú te arremangas las manos, donde haces muchas cosas, piensas, haces, asumes el riesgo de manera continua, empiezas a entregar tareas a ciertos, pero tú mantienes el control de ese rancho. Entonces, en ese proceso, yo defino la pasada a ser empresario, digamos. Sí, el origen de la palabra empresario ya está vinculada a alguien que administra negocios en plural, empieza a hablar de estrategia, empieza a hablar de otras palabras en la historia para no contarla más larga, pero tema para otra Pero conversa. es mucho más desde arriba. Pero es mucho más desde arriba. Entonces, en esa pasada... No es el compadre que se arremanga y crea, Claro. sino que el tipo que administra algo que ya se creó. Tal cual, ¿cachai? O que creó él mismo. Puede suceder ese viaje o no. Los dos son perfectamente factibles, Sí. porque tienen los dos implicancias, ¿cierto? Yo puedo estar tan enamorado de lo que hago y me define como persona y tiene mi propósito que no necesito crecer no quiero delegarlo. Quiero seguir haciéndolo y hasta aquí estoy bien, hasta donde lo controlo y está perfecto. Pero el viaje del emprendedor a empresario sucede en el momento, o empieza a suceder en el momento que te das cuenta que tienes que empezar a crear equipos, a crear metodologías, procesos, para que otros, quizás mejores que tú, puedan hacer lo que sucede en la empresa y la empresa ya no dependa de ti. El funcionamiento de la empresa ya no dependa de ti. Quizás el éxito o lograr mejor una tarea porque estás más capacitado, porque conoces mejor el proyecto o porque tienes las habilidades para hacerlo, puede depender de ti o puede ser mejor contigo. Pero la empresa en su funcionar ya no depende del dueño, del fundador, digamos, ¿cierto? Entonces, Y esa es la gracia, o sea, porque es como, siento yo que es como la vida de un ser humano. O sea, en un principio, los niños, las guaguas, dependen de sus padres. Sí. Pero después tienen que tener vida propia. Tienen que tener vida propia. El pasar a ser empresario es darle la independencia a tu hijo. Claro. Y en ese camino tiene muchas implicancias, obviamente. Pero yo lo defino de esa forma. ¿Para qué? Porque tú ya te definiste en tu forma, es un mindset, soy empresario, entonces soy buscador de negocios, destino una parte de mi tiempo en buscar negocios que sean complementarios al mío o distintos, entonces para eso tiene que haber tiempo. Y el niño tiene que seguir funcionando, comiendo, desarrollando. donde yo aparezco efectivamente como dueño, como gerente general o el cargo que tenga, puedo tenerlo o no tenerlo, un cargo en la empresa. Y aparezco para lo que se me necesite y quizás después ni siquiera se me necesite. Ahí cada empresa tiene su historia. Pero ese es el viaje desde mi óptica. Vamos a poner un poco de contexto, solamente que esta fue la primera pregunta que me respondió este hombre, así que se viene este podcast bien, bien condimentado, con muchas cosas. Solamente a poner un poco de contexto, y para la gente que no vio la parte 1, ¿con qué nivel de ventas estáis ahora? ¿Y con qué nivel de venta cachaste que tenías que pasar de ser emprendedor a empresario? Servicio de Impuesto Interno califica a la empresa en 4 categorías, digamos. Está la microempresa que vende hasta 2.500 UF más o menos, son 100 palos al año. Luego están las pequeñas empresas que venden hasta 25.000 UF. Luego están las medianas empresas que venden hasta 100.000 UF y sobre 100.000 UF
ya, Grandes empresas. Es grandes empresas, ¿cierto? Son sobre 4.000 millones. Como yo pienso que para ser empresario tiene que ver con un aspecto más de mindset que de venta, no porque tengas una empresa grande necesariamente estás transformado en un empresario. Sigues probablemente tú hiper mega estresado, abarcando con tus brazos y con tu energía y tu tiempo todo lo que necesitas como emprendedor, digamos, o ya entendiste, metodológicamente hablando, cuáles son los lugares donde tienes que tener a profesionales que son mejores que tú para que esto se vaya hacia su lugar más virtuoso. Tú no lo vas a llevar ahí solo. ¿Ya? Entonces, para nosotros fue súper decidor los volúmenes de venta. O sea, Sí, pues. cuando pasamos de ser pyme a empresa grande, empezamos a notar el desgaste potente de los socios, que teníamos mucha carga del recurso humano encima, teníamos mucha carga de la venta misma encima, de pensar, como lo decíamos, en las soluciones, hacia dónde íbamos. Y en ese momento fue clave entramos a gran empresa, ok, bienvenido, un abrazo, son gran empresa, no sé qué, bienvenido, ahora son puras exigencias. Sí, pues. No hay ningún atributo positivo de ser gran empresa, cero. Pura pega. Pura pega adicional, mucha exigencia, después vamos a conversar de eso. Pero para nosotros pasamos de ser pyme a empresa grande y nos dimos cuenta en el poco andar que para sustentarnos bien en ese proceso, porque claro, ya eres más visible, tu competencia reacciona. ¿Puedes decir las cifras? ¿De qué cifra estoy hablando? Sí, nosotros el año 2022 cerramos el año vendiendo 5.000 millones. Ajá. O sea, el año 2022 fue el año donde nos hicimos gran empresa. Claro, y ese año tú dijiste ya no somos emprendedores. Y yo a mitad del año ya lo estaba mirando en este pensar estratégico, digamos, dije, Y tú eres gerente general. sí, Tú estabas ahí a cargo del buque Sí. vendiendo 5.000 palos. tal cual. Y miro y le propongo a mis socios, le digo, el otro año nos tenemos que duplicar. No, venimos de duplicar, no, imagínate, hace 2 años vendíamos 1.000 millones, vendemos 5.000, hay que duplicarse. Y eso es mentalidad. Porque están pasando cosas muy virtuosas que se nos están escapando de las manos a nosotros. O sea, quiere decir que el caballo está galopando más rápido de lo que nosotros estamos siendo capaces de llevarlo con nuestro control. Necesitamos profesionales bien calificados que nos ayuden. Y para eso no hay intermedios. Llegáis, ¿cachai? Porque te suelta tu cabeza. Entonces empieza a estar... Empezamos, fue el proceso de profesionalización de la empresa. Nos cambiamos un centro de distribución, el triple de grande. Dijimos en ese momento, muy grande, no sé qué. Y no solo nos cambiamos ese centro de distribución más grande, sino que la bodega anterior en la que estamos no la quisimos soltar. Le dije, ¿qué pasa si? ¿Qué pasa si lo logramos? ¿Y qué pasa si lo logramos? ¿Cuánto nos cuesta? ¿Cuál es el peor de los casos? Nos cuesta, o sea, ok, 1 año del arriendo completo de la otra bodega. Ya, doloroso, sí. Pero si empezamos a necesitarla a los 6 meses. Si no funciona este plan, si los profesionales que traemos son todos muy pro. O sea, tu preocupación era si se pasan del plan. Claro. No era si no llegas. Que ya nos había pasado. Ah, ok. Entonces, nosotros tenemos una forma de pensar que está vinculada con la abundancia. Entonces, tratamos de que todo lo que pensamos sea en que va a suceder y nos va a ir mejor que eso. Claro. O sea, ten cuidado con que lo que rezas se cumpla porque van a venir problemas. Claro, ¿cachai? Te va a quedar la gran tu vida porque no hay a poder con tanta venta. Sí, obvio. Ahora, no porque uno lo piense va a suceder. Tenéis que hacer un montón de cosas. Pero en ese momento, ya que estamos hablando del emprendedor al empresario, es un momento súper importante porque es el momento donde uno le empieza a pasar a profesionales que son externos, digamos, las llaves de los canales, las llaves de las decisiones importantes, muchas de las cosas que hacías tú, que hacían tus socios, empiezan a sobrar cargos. Porque profesionales llegan a ser mejores que uno. En algunas cosas uno tiene que empezar a redefinirse o encontrar caminos adentro. Y es súper choro ese proceso porque a nosotros se nos resultó choro porque nos fue bien. Me imagino que hay otros casos donde uno está obligado a volver a retroceder. Y es parte de también. Pero lo importante, lo central es eso. Dejo de abarcar todo con mis brazos. Traigo un equipo. Creo metodologías para que ese equipo trabaje hacia un norte determinado y no, bueno, yo no sé hacerlo, así que toma, ¿cachai?
esto tengo pensado de esta forma, ¿cómo lo ves? Construyámoslo en conjunto, estos son los recursos, estoy con todo contigo, ¿cachai? Y te permito decidir y equivocarte para que esto suceda. O sea, al final lo que estáis haciendo es encontrar la pieza clave para encargarse de una determinada área de la Claro. empresa y darle todo lo posible para que esa pieza clave brille. Claro, las personas tienen que brillar. Uno tiene que ¿Cómo armáis ese ecosistema? dejar que suceda. ¿Cómo armáis o sea, los primeros años de ustedes fue básicamente armar las bases para después traer a estos especialistas que eran mejores que ustedes y ellos que brillaran? Ahora, bueno, el 2023 fue un año de mucha luz. O sea, pasamos de 5.000 millones a 10.000 y tantos millones. Funcionó lo que dijimos. A los 7 meses ya teníamos la bodega que habíamos dejado atrás vacía. La tuvimos que volver a llenar. Y nos resultó este proceso de pasar de ser emprendedores a empresarios y con todo lo que significa. No solo traer gente, ojo, es crear metodología, Sí, po. es ceñirse mucho más a la ley en muchas cosas, desmanualizar un montón de cosas. Cualquier emprendedor que esté escuchando sabe que hay mucha manualización en su negocio, que cositas que estáis acostumbrado a hacer, pues, las muestras, sácalas así nomás, de ahí lo bajáis en el sistema, ¿no? Empieza todo a tener un proceso, se empieza a complejizar. Y esa es la pega. Ahí está la pega. Ahí está la pega. Y después pasa, porque me quedé metido con un concepto que dijiste, después pasa este tema de los círculos virtuosos, Sí. Después pasa eso. O sea, claro, empieza a pasar un poquito en conjunto. O sea, Porque claro, es que tú me dijiste, es que bueno, cualquier persona que esté escuchando le va a pasar lo mismo. Sí. En un momento dijiste, están pasando demasiadas cosas virtuosas Sí. y van a seguir pasando. Sí. Y por eso vamos a volver a duplicar. sí. No es por fe, no es por... No, claro. No. Soy un amante de la fe, pero No, hay es data. porque estáis viendo. Po. Hay data. Estábamos creciendo a tasa fuerte, el e-commerce venía creciendo a tasa fuerte, estábamos con una tasa de consecución de restaurantes muy agresiva, nos dábamos cuenta que contratábamos X cantidad de vendedores y abarcábamos mejor los sectores porque nuestra propuesta de valor gustaba. Gustaba tanto que significaba invertir más en marketing, significaba ya la parte estructural, como te dije al principio, estaba tan bien desarrollada, nuestra empresa logística funcionaba muy bien, nuestros procesos logísticos operacionales funcionaban muy bien, fue donde nos gastamos el grueso de las lucas, el tiempo, la energía y nuestro pensar, que después cuando tú eso está bien estructurado, métele marketing, métele venta, métele estructura y esto te lo sustenta. Nosotros fuimos desde lo estructural hacia lo blando. Claro. Entonces, por eso es que esas cosas virtuosas funcionó una duplicación de esa manera. Porque Tenía una base. era crecer modular. Después. No O sea, le era, pusiste los pilares. no era vende y después arreglamos la carga en el camino. Era sal a vender porque tengo cómo sustentar. Porque ya puse Ya. los pilares. Claro. Entonces, y es Y ahí esos donde- pilares fueron... Espérate, eso es que... Sí. Esos pilares fueron una apuesta porque estabais poniendo unos pilares, me imagino, sobredimensionados, ¿cachai? O sea, Sí. para una estructura mucho más grande de lo que vendía en ese Sí. minuto, y había que tener fe, y Sí. había que tener confianza en que después iba a resultar... Tal cual. ¿Estoy bien? Es lo que hablábamos del ser emprendedor. Asumir riesgos, ordenar tus recursos para hacer que las cosas sucedan. Entonces nosotros el riesgo que asumimos era quedarnos con bodegas medias vacías pagando los espacios. El mayor riesgo era tener la mercadería adentro, pero si no crecíamos ni íbamos a tener mercadería adentro. Básicamente eran espacios vacíos que íbamos a tener efectivamente sobrepagando por espacio. Y que quizás no nos íbamos a demorar un año, quizás nos íbamos a demorar 2, o quizás no sucedía y... Esos son el riesgo que asumimos en ese momento. Sí. Pero estábamos súper convencidos de que nuestra propuesta de valor estaba súper sólida. Entonces... ¿Y estabais convencido porque también habíais visto duplicar antes o Sí, veníais con un veníamos de crecimiento duplicarnos importante 2 veces. De 1 a 2 millones y medio, de 1.000 millones a 2.500, Ah, y a de 2.500 a 5.000, y después hicimos 5.000 a 10.000, y ahora por primera vez Claro, no nuestros duplicar. presupuestos son crecer un 20%. Claro. Porque claro, ya duplicarse, este es un insight bien choro. Duplicarse tiene un impacto súper fuerte en las personas. ¿Ya? Ese es el factor principal por el cual uno como empresario tiene este rol de observar lo que le pasa a la gente, que son las que mueven la empresa. Lo que le pasa, obviamente, a lo numérico es fácil. ¿Cómo estamos en flujo caja? ¿Nos da? Pucha, ¿qué necesitamos? ¿Otro crédito con el banco? ¿O un inversionista? ¿O de dónde traemos la plata para crecer X%? Porque hay que comprar mercadería. Esa es una
distribuidora de licores. Exacto. Necesitas cajas para mover cajas. Y duplicar muchas veces te hace mierda el flujo. Mierda. O sea... Lo dijo Cristóbal Jurasek, dueño de Misos, en una junta que tuvimos hace una semana. Tal cual. Dijo, weón, yo crezco y cada día tengo unos flujos. Yo llevo 7 años donde, no sé, mi plata está en grúa de horquilla, racks, cajas. O sea, en ningún caso tu flujo está... No, olvídate. Increíble. No, nada. Está todo metido, bueno, uno diversifica en el camino, pero está todo metido en ahí, ¿cachai? En el que el negocio sea más virtuoso. Y eso se me fue la idea de... O sea, estamos hablando de cómo administrar esos círculos virtuosos, ¿cachai? Porque primero estaba ahí hablando de los pilares, ¿cachai? Y después que los pilares, hiciste todas estas cosas blandas que estabais seguro que iban a funcionar porque ya teníais bases sólidas, ¿cachai? Eso básicamente. ¿Siempre fue la visión de armar algo grande? ¿O en un momento te diste cuenta que había la posibilidad de hacerlo grande y esto partió como un... Como te comenté en el primer bloque, si es que hay alguien que se está sumando, en la mitad de la pandemia nosotros ya atendíamos restaurantes y banqueteras. En la pandemia cerramos, o sea, nos fuimos a cero y ahí nos íbamos hacia algo grande o nos íbamos a buscar pega. Y en algo grande hicimos un business plan de 5 años que implicaba hartas etapas, con una carta Gantt, con acciones puntuales que hacer para cada uno de los canales, en qué momento se profesionalizaba la empresa, hicimos una cuestión bien robusta y en el 2025 lográbamos esos 10.000 millones. O sea, siempre estuvo escrito, declarado, decretado que nosotros queríamos vender 10.000 millones con esta empresa, ¿ya? Disfrutando el camino. Esa era la variable importante. Obviamente, había una cantidad de gasto importante. Todos los crecimientos son desgastantes. Todo el proceso de entrenamiento de un atleta para llegar a los Juegos Olímpicos es muy desgastante. Pero tú mismo lo dijiste cuando me pusiste el ejemplo del maratonista. Tiene que haber disfrute, ¿cierto? Y nosotros vamos a llegar a los 10.000 y somos capaces de disfrutar este camino. Las problemáticas que se nos presentan en el camino, ¿nos entretiene resolverlas? Sí. Vamos. Y ese vamos tiene mucha planificación, tiene mucha... ¿Pero cómo sabíais las problemáticas? ¿Cómo sabíais con qué te ibas a encontrar? O sea, no somos magos, pero uno también empieza a mirar cómo funcionan las distribuidoras. O sea, eso también hay un contexto. Cuando uno analiza un negocio... Claro, hay gallos que están... uno dice, bueno, las distribuidoras, esto por aquí ganan, por aquí sufren. O sea, si uno logra las distribuidoras sostenerlas en un margen frontal del 23%, que es lo que debería marginar una distribuidora intermediaria. O sea, ser un distribuidor intermediario es un negocio de bajo margen, ¿ya? No es lo mismo que crear un producto, una polera, algo diferenciador. No tenéis mucho margen para invertir en marketing. Nosotros no tenemos tanto margen para invertir en marketing. Entonces, teníamos que ser súper ordenaditos y las problemáticas que íbamos a resolver iban a ser por ahí. Ser ordenados financieramente, ser ordenados en los procesos, ir creciendo modular, responsable, no volvernos locos comprando camiones cuando todavía no era necesario, utilizar muy bien el flujo de caja. Y ahí tenemos gente muy capacitada en que eso sucede de manera ordenada. ¿Sí? Desde mi socio que hoy día maneja todo uno de mis socios que maneja todo el back office, su gran virtud ha sido manejar esta empresa desde la administración, financieramente responsable, en sus procesos responsable también. Entonces, yo soy más de ir a crear, a buscar, a pensar, a traerlo, y él me baja y llegamos a esta forma responsable de hacerlo. Pero siempre como sucede, no como no sucede. Cómo sucede, pero de qué manera somos capaces nosotros de hacerlo. Y ahí, no entendí eso, el cómo sucede. ¿Cómo hacemos que pase? No, yo digo, oye, esta cuestión, hay que hacer esta cuestión, no sé qué. Nosotros tenemos un pensamiento de cómo hacemos que eso suceda. Okay. En vez de, no, eso no se puede hacer. Ok. Pero te ponía una meta que es ridícula y después decís cómo mierda llegó ahí. Sí, bueno, quizá en ese proceso el cómo hacemos que eso pase significa demorarnos un año más, significa... Pero decretamos y creemos que podemos hacerlo no porque se nos ocurra. Exacto. Somos súper estudiosos también. O sea, eso te iba a decir. No somos magos, ¿cachai?
Se estudia, Se lo que te estudia. decía, las distribuidoras, cómo funcionan, este es un margen frontal, estas son las formas, ¿ok? Pues somos capaces de distribuir tantas cajas más o menos, tanto espacio en las bodegas, tanto volumen, tanta plata. Y nos dimos cuenta. Por ejemplo, un ejemplo súper pragmático, no tenemos que vender tanta cerveza, man. La cerveza ocupa mucho espacio, poca plata. Claro, porque es Tenemos que vender baratísimo. más licores. Entonces nos hicimos mucho más fuertes en la venta de licores, en los spritz, Ramazzotti, en los whisky, porque ocupan menos espacio en la bodega. Menos espacio en las camionetas, en los autos de Claro. despacho, todo, y nos hace más virtuoso el flujo de caja. O sea, las mismas 1000 unidades de Ramazzotti Claro. no es lo mismo que 1000 unidades de cerveza. No. Entonces hay gallos que se especializan en eso y nosotros, bueno, vendemos cerveza, tenemos buenos precios igual, llegamos rápido, pero no somos los vendedores de cerveza. Pero en el vino somos muy fuertes, en los licores somos muy fuertes, en los productos que nos dejan, que venden un poco más de valor. En los vinos mismos, por ejemplo, soy absolutamente contrario a vender los botellones de 1,5 litros. Me cargan los productos de primer precio. Nosotros vendemos vino Gran Reserva. Usted quiere comprar un vino Gran Reserva, va a TOS y encuentra los mejores vinos Gran Reserva con los mejores precios. Porque el vino Gran Reserva desde ahí empieza a funcionarme a mí la distribuidora de 23. Ahí, eso se alinea con tu modelo. Obvio. Ahí está. Ese es el ejemplo pragmático del estudio que nosotros hacemos, del por qué creemos que nos puede funcionar. Y cuando lo testeamos, siempre piloteamos. Todo el tiempo estamos piloteando. Piloteamos algo, funciona, se escala. Y ahí se mete presupuesto, se compra un camión adicional, se contrata un vendedor, se hace modularmente. Las distribuidoras no son tan complejas en su funcionamiento, ¿cierto? Uno puede crecer modular. Modular en espacio de bodegaje, modular en camionetas de reparto, modular en vendedores que atiendan ciertos sectores. Entonces, a medida que tú vas siendo capaz de manejar ciertos volúmenes, eres capaz de adquirir otro espacio más. Por ejemplo, ahora ya somos capaces de vender muy bien en la quinta región, ¿cierto? Ujú. Entonces, Ven como tomando sectores. nuestro siguiente paso ahora va para allá. Ok. Seguramente nuestro siguiente paso va a ser en Concepción. Donde podamos ir abarcando con distintas formas, pero modularmente la distribución de lo que hacemos. ¿Sí? Y modularmente significa literalmente como quinta región, o sea, como sectores, como regiones. Puede ser una comuna. Sí. Cuando partimos, claro, atendíamos solo algunas comunas de Santiago y después fuimos ampliando modularmente ciertos sectores. Porque esa modularidad también funciona para atrás. O sea, si mañana llega una crisis de X, que por lo que sea se corta el agua, o se corta el internet, o se corta lo que sea, tú te tienes que achicar. Tal cual. También te achicas gradualmente. Tal cual. Porque son módulos. Y ese es el lado bueno, digamos, nosotros yo le digo como el anti-startup, que la startup en general buscan plata, levantan plata y tienen cierto para crecer. Nosotros fuimos mucho más Sí, pues. en la medida de lo que podíamos y en la medida de lo que también por decisión nuestra, el banco y lo que habíamos generado nosotros éramos capaces de financiar. Claro. ¿No? No, y lo que yo estoy viendo es que era un proceso súper calculado es la palabra, pero había un camino súper prediseñado, ¿cachai? Sí. Y yo vengo del mundo de la tecnología, pertenezco al mundo de la tecnología y claro, lo que a ti te pasa cuando estás desarrollando tecnología es que generalmente no hay otro que pasó por ese camino antes. Sí. Por lo menos en Latinoamérica. Entonces, claro, te cuesta hacer un camino y te cuesta anticiparte lo que va a pasar en 5 años más. Si yo Pero pudiera en tu dar caso como se un puede. tip así a otros emprendedores que estén en un momento como o que tengan ciertas similitudes con lo que vimos nosotros, hagan un business plan. Hagan un plan de 3 años al menos, donde pongan el número, pónganlo. Y desde ese número, ¿qué tengo que hacer para que eso pase? Ya, mira, tengo que tener tantos clientes. Y empezáis, pues, es un ejercicio demasiado entretenido, punto 1. ¿Cuántos clientes tengo que atender? ¿A cuánto ticket para que eso pase? ¿Me da con este canal? No me da solo con este, tengo que abrir otro canal. Ok, tengo que abrir otro canal. ¿Cómo puedo funcionar en ese canal? De esta forma, tantos vendedores, así puedo abarcar con esto, me hago 20 palitos, con esto hago 30 palitos, con este 40 palitos y tengo 3 canales. ¿Cómo hago funcionar 3 canales? Bueno, primero desarrollo uno y meto una Gantt en mi proceso esos 3 años, desarrollo este canal y cuando ya este canal empieza a funcionar, en ese momento estábamos en pandemia, entonces se abre la pandemia y vuelve nuestro canal Oreca, con este ya fuerte, nuestro canal B2C fuerte, y luego cuando está andando bien, vamos con el canal de eventos, separamos el canal de eventos de nuestro canal Oreca y ampliamos las fuerzas de venta. Y en las líneas paralelas uno van creciendo en paralelo. Van creciendo en paralelo. A medida que el warehouse o todo cual. el sistema logístico tiene que ir apoyando toda esta cuestión. Este pilar de acá, nuestro es el más importante, que es la logística y la operación. Es el pilar transversal de nuestra empresa, ¿cierto? Sí. Entonces están los canales,
Están los dos. Está el back office con la operación, que sustentan todo, y aquí están nuestros canales, digamos. Y cada uno tiene su equipo, tiene su gerente hoy día, tiene su centro de costo, como funciona cualquier empresa. Sí. Y a mí me da risa cuando armamos los centros de costo, porque dije, oh, centro de costo, como que esa Se sentía importante. cuando trabajaba en Carosi, yo trabajé en Carosi algunos años, y ya, bueno, estamos haciendo centros de costo, ¿cachai? Como, sí, pues. ¿Y por qué lo necesitáis? No un adorno. Tenemos un montón de áreas, ¿cachai? Sí. Que necesitan su funcionamiento, su presupuesto. Hacer presupuesto se transforma En alguna necesidad. en algo importante. El momento del presupuesto, que tanto lo odié cuando trabajé como comercial en una empresa grande, pasa a ser un momento central, ¿cachai? Esencial. El armar el presupuesto de cada área, con sus gastos, con sus costos, porque uno planifica distinto desde ahí. Pero siempre desde nuestro lado, desde ¿a dónde queremos llegar? Aterrizamos un poquitito, y siempre yo quiero llegar un poquito más allá de lo que realmente podemos, entonces ahí en el equilibrio sano que tiene nuestro negocio, busquen socios complementarios, que tengan habilidades complementarias. Dos soñadores pueden ser Son complicados. no tan virtuosos. O sea, alguien tiene que tener la cosa concreta de Sí, claro. la ejecución. Y ahí, en esa ecualización, digamos, es que hemos ido logrando asentarnos como empresarios. Te quiero llevar a otro lugar. Veníamos hablando antes, detrás de las cámaras, veníamos hablando del tema mentalidad y quería llevarte para allá. Porque la mentalidad te gobierna y muchas veces si tenía una mentalidad de emprendedor eternamente, nunca iba a lograr pensar en centros de costo. ¿Cómo fue tu camino de cambiar esa mentalidad? ¿Partió por un interés de querer cambiar la mentalidad o al revés? ¿El entorno fue el que cambió tu mentalidad? ¿Cómo fue eso? Yo soy súper amante del fútbol y dentro de los procesos deportivos que ha tenido el país, siempre he destacado la irrupción de Bielsa en Chile, principalmente porque trajo el mejor componente de los argentinos a nuestra sociedad, que es que creen que lo pueden hacer, ¿cierto? Todo lo que hacen creen que lo pueden hacer. Puedan o no puedan hacerlo, mismo, creen que lo pueden hacer, ¿ya? Y eso es algo que es absolutamente necesario en una cultura como la nuestra. Porque tenemos infinitos talentosos, infinita gente trabajadora, mucho más que en muchos otros países. O sea, aquí hay mucha gente trabajadora. O sea, esa parte de trabaja duro existe ya. ¿Sí? El tema es que esa cultura chaquetera de no, mejor no, muy alumbrado, ¿cachai? Es la que nos impide, digamos, pensar que somos capaces de hacerlo, ¿ya? Y toda esta parte es súper cliché en general en los speeches de los emprendedores, pero la realidad de la realidad es que el tema de la mentalidad tiene que ver con uno determinarse lo que quiere nomás, ¿cachai? Y ser muy pragmático. En la mentalidad yo le agrego al sueño pragmatismo. Porque esto es, bájalo a la planilla. ¿Sí? ¿Cuánto vas a hacer? Pragmáticamente hablando. Si no, que tengo una idea muy buena, ¿cuánto? ¿Cuántas unidades tenéis que vender para que eso pase? Esa es la mentalidad de lo pienso, lo bajo, me convenzo a los que están al lado mío y avanzo. ¿Cachai? Y avanzo en función de eso que dije. No avanzo en algo que no tiene nada que ver con eso, que eso también es algo que le pasa mucho a los emprendedores. La mentalidad, cuando uno está motivado, digamos, esta es una frase que se la dije a mi socio en una conversación hace un tiempo. La metodología y la disciplina se come la motivación en el desayuno. Cuando uno está motivado, erra mucho, sobremotivado, erra demasiado, se sustenta en su motivación. La motivación es importante, pero es un punto más en el ejercicio. Lo más importante es que yo genero una metodología de hacer que las cosas pasen. Da lo mismo lo que sea. Yo tengo una forma de pensar para que las cosas pasen, ¿cierto? Digo, me imagino algo, lo aterrizo, me convenzo, ejecuto, mido. ¿Ya? Entonces, en ese método, da lo mismo lo que quiera hacer, desde unas vacaciones con mi familia, ¿cachai? Lo meto, lo puedo pagar,
¿Querés ir? ¿Te gusta? No sé qué. Me convenzo, lo hacemos, no sé qué. Sucede, ¿cierto? Pero no me pongo a ver infinitamente lugares de vacaciones y después no. Oye, ya estoy determinado con el negocio, no sé qué. Voy a vender pilas. Y voy a vender 400.000 pilas en 2 años. Listo. Vengo, me junto al día siguiente a un desayuno con un amigo y me dice, oye, padre, ¿sabes que tengo un negocio re bueno, ¿cachai? Podríamos poner un restaurante. Dale, así armo mi holding, pilas y restaurantes. Amigo. En la metodología, digamos, de hacer que las cosas pasen, desde mi óptica, es súper unifocal. ¿Quieres hacer eso? Hazlo. Pero haz eso. Y hazlo bien. ¿Sí? Con todas las partes que implica, porque Sí, hacer una cosa obvio. Con las implica partes. 400 secciones. Por weón, eso, que ahí es atacar. donde muere la motivación. Donde siempre muere la motivación es cuando se pone pajero. Sí. Y siempre se va a poner página de Siempre. Siempre. El 100% de las veces, Sí. un trabajo exitoso tiene un porcentaje de cosas pajeras, un porcentaje de cosas que te gustaron, Sí. un porcentaje de cosas que automatizaste, ¿cierto? Y un porcentaje de cosas que pediste ayuda y te la hizo otro. O pagaste o Sí. te lo hicieron de buena onda, lo que obvio, sea, sí. ¿cierto? Y en ese contexto es que cada vez que te enfrentas con algo que te costó o que te incomodó o que te molestó, vaya a cambiar de idea o vaya a tener que iterar la idea, quémala primero. ¿Cachai? Sí. Sí, yo diría que por ahí va el tema de nuestra mentalidad. Ya, pero tiene que haber un tema. En el mismo tema de la mentalidad, tiene que haber un tema en donde tú decís, ¿sabéis que hay que hacer esta pega? Ya, yo la hago, weón, no, sabéis que hacerlo tú, no, yo la hago, ya, yo la hago. Y te arrancáis las mangas, aprendí a hacer la pega. Y esto yo creo que le pasa a mucha gente. A mí me pasó por años. Y de repente, yo lo hago muy bien, pues, weón. Muy bien. ¿Cuándo cambiáis tu mentalidad a decir, pues, voy a echar a una persona que los primeros 3 meses no lo va a hacer tan bien como yo, pero sí o sí, en 5 meses, en 1 año, en 2 años, va a ser infinitamente mejor que yo? Un tip muy pragmático para los emprendedores. Tengan en su mano derecha una oficina de Headhunter y conversen mucho con el dueño de la oficina de Headhunter. Sí. Él tiene que ser un consultor más para ti. Y complemento lo que estáis diciendo, no necesario un headhunter, puede ser una persona que simplemente te busque gente. Sí, sí. Nada más. O sea, porque headhunter de repente puede ser mucho, No, pero a lo que voy es... esa conversa es muy valiosa. Son las conversaciones. O sea, eso. Es porque te abren la cabeza para mostrarte todo el tiempo que está lleno de profesionales mejores que tú. O sea, y si tú eres capaz, y eso me ha pasado a mí, yo creo que en una escala del 10% que a ti, por eso quiero ponerte el ejemplo para que tú construyas sobre eso. Si tú eres capaz de identificar perfiles y hacer match de perfiles con un tipo de trabajo, esa habilidad como gerente general es clave, Sí. según yo. 100%. 100%. Y volvemos a lo mismo, autoconocerse. La gran virtud. Conocerse uno y conocer las limitaciones que tiene tu empresa también. Porque a muchos se equivocan en las contrataciones porque encuentran... Mira, a nosotros nos pasó hace poco, te voy a poner el ejemplo pragmático, lo que nos va a pasar con el nuevo gerente de ventas de la empresa, ¿cierto? Del canal Oreca. Hicimos un proceso emocionante para nosotros. Eso, cuando me preguntaste unas cosas bonitas que pasó en esta vía empresarial, ese proceso de contratación, porque eres el primer cargo importante, o sea, hay muchos cargos importantes, pero era el primer cargo a la línea nuestra, digamos, C-level. donde dijimos, vamos a ir a buscar lo mejor que podamos ir a buscar, ¿ya? Postularon 500 personas al cargo. Cuando hicimos la preselección, 40 y tantos de esos eran todos buenos. Y 15 eran de la industria. A varios los conocíamos. Gerentes de empresas O grandes. sea, cualquiera de esos 15 era espectacular. Todos querían trabajar con nosotros. Y dije como, wow. Ahora, muchos pidiendo una burra de plata. En el fondo, ok, me voy a tu empresa desde esta que es más grande, no voy a decir nombres, pero Claro. muchos otros... No es muy difícil cachar qué pasas son así, tampoco son tantos. Pero... No te voy a decir. Y en ese proceso fue hermoso porque tuvimos un par de candidatos que perfectamente me reemplazaban a mí. ¿Cachai? No, podían ser gerente general de la empresa, pero perfectamente. Seco, crack. Venían con las medias experiencias, seniority, capacidad de liderazgo de equipos grandes, habían hecho crecer empresas. Tenían el bagaje que nosotros recién estamos construyendo, ¿cierto? Pero no era lo que necesitábamos en esta etapa. Entonces, claro, podéis comprarte un McLaren, pero necesitáis un McLaren si tenéis camino a tierra. Po.
No, bueno, necesitáis un buen Jeep. Y en ese autoconocerse y generar las reflexiones continuas, cuestionarse continuamente las decisiones que uno toma y mirar, observar cómo es tu empresa, qué necesita, ¿cachai? Cómo trabaja la gente, cuáles son los ripios entre medios. Sí, hay manualizaciones por aquí, por acá, hay perfiles. Necesitáis un gallo de repente un poco más emprendedor, alguien que te dé por sentado todo, ¿cachai? Alguien que tenga la capacidad de, esta cuestión no hay, esto no hay, no, nadie lo ha hecho. Yo lo hago, ¿cachai? Y estoy feliz con la persona que contratamos. Feliz. Porque era exactamente lo que necesitaba la empresa. ¿Cachai? Un tremendo Jeep 4x4 para el camino de tierra que hoy día tenemos. Que no me cabe duda que se puede transformar en un McLaren cuando tengamos pavimentado. Pero hoy día necesitábamos eso. ¿Cachai? Y lo está haciendo increíble. Y para irse un poco a lo específico, cuando tú hablas de un Jeep, ¿te referías a un tipo con una personalidad, con una experiencia, con un perfil, no sé, más enfocado quizá a la iniciativa que tanto a la metodología? No sé. A eso... Va a depender, en el fondo, te contextualicé lo que ahora necesitábamos, pero va a depender de lo que cada emprendedor, empresario identifique en la etapa en la que está su empresa, ¿cachai? Nosotros todavía nos quedan algunos caminos de tierra en el condominio, ¿cachai? Entonces, necesitábamos algo un poco más 4x4. Sí. Necesitábamos... hace 3 días tuvimos una conversación en donde... Hoy día tenemos contratado una empresa legal que nos ayuda a redactar todo como se debe, porque las empresas crecen, porque es más exigente todo, porque te empiezan a demandar por cositas si es que tienes algún problema con un trabajador. Entonces, en esa hay que redactar de nuevo los cargos, sobre todo en ventas, cómo se pagan los bonos, hay que redactarlo mejor. Entonces, nuestro gerente de venta, José Pedro, me dice, pero esto no es pega mía, bueno, ¿cachai? ¿Te acordás cuando te conté a ti lo que te dije? Que necesitaba que un porcentaje de tu corazón fuera emprendedor. Esto es ser emprendedor. Hacer las cosas cuando nadie las ha hecho. No pasar la pelota para el lado. Exactamente. ¿Cachai? No pasárselo al área que todavía no se forma, güey. ¿Te incomoda? ¿Te molesta? Si no sabes hacerlo, sí. Aprende. Así es. Así funciona. Bienvenido al mundo startup. Así funciona. ¿Cachai? Y eso se mantiene pese a que escalemos. Claro. Ojalá algún día no sea tu pega y no tengas que hacerla. Hoy día tienes que hacerla. Qué buena, weón, qué buena. Espérate, déjame ver la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los principales cambios? O sea, cuando tú estás pensando y tenés un emprendimiento exitoso, ¿cuáles son los ingredientes clave que definen no un emprendimiento exitoso, sino una gran empresa exitosa? Estamos en esa construcción. Llegamos a la primera división hace un par de añitos nomás. Pero lo que nos hemos dado cuenta en este continuo aprendizaje es que lo primero tienes que empezar a asesorarte mucho más. Fuera de lo que ya conversamos, creación de metodologías de trabajo, procesos internos, automatización de cosas que te las grita la empresa para que funcionen, para que la gente pueda destinar más tiempo en hacer lo que tiene que hacer y no en manualizaciones que tienen los emprendimientos normalmente. Y asesoría continua. O sea, hoy día nosotros, porque la vara de exigencia crece harto en muchos aspectos, en lo legal, en lo social, en lo laboral mismo, lo que la gente te exige cuando eres empresa grande versus lo que te perdona, digamos, por ser una pyme. Entonces ahí uno tiene que asesorarse muy desde la fiscalización misma también. Asesorarte con buenos tributarios, asesorarte con empresas legales, asesorarte con las cosas que no sabes hacer, con las cosas que hasta el momento, bueno, Google me soluciona, ChatGPT me soluciona, un contrato me soluciona ciertas cosas, pero hay momentos donde tienen que ser parte de la metodología y tienes que asesorarte por gente que mire tu empresa, estar cuestionando tu empresa, es parte importante de que alguien te la esté mirando con otros ojos. Ahí la conformación de un directorio más nutrido se hace también importante. ¿Y este tema que hablabas antes del presupuesto, ponte tú? ¿El manejo del presupuesto? ¿Es parte de la empresa grande? ¿Es parte del emprendimiento? Yo creo que todas las empresas tienen que tener un presupuesto. Desde lo más chiquititas que sean, hay muchas empresas que funcionan sin un presupuesto y van mal día a día y hay una pérdida de norte importante ahí. El presupuesto te ayuda mucho a saber a qué decir que no. Mucho. Porque
Me pasa a mí mismo ahora con, mira, tengo esta idea, llego, y miro, está en el presupuesto. ¿Te parece si lo ponemos en el presupuesto del próximo año? Porque tenemos un montón de prioridades que tienen que ver con el presupuesto de este Poco, año. pum. Poco. ¿Cachai? El presupuesto es una herramienta central a todo tipo de empresas. Lo que pasa es que el presupuesto en las empresas grandes es más complejo. Efectivamente, necesita y requiere un nivel de detalle y ahí también hay asesoría, porque cuando las pasadas son rápidas, uno se le escapan cosas. Presupuesto desde, por ejemplo, presupuestar los despidos de gente, presupuestar cosas que de repente uno... Claro, chucha, bueno, ya se filo, me olvidó sale más caro, ¿no? esta línea del presupuesto y sí. dejé a la empresa sin flujo. Presupuestar que incobrable. Son cosas que de repente pueden decir, bueno, sí, igual puede pasar que no te paguen. Claro. Bueno, pero que no me paguen ahora, que le vendo 50 millones de pesos a un restaurante, versus que no me pagaran antes donde les vendía 2, es distinto. Sí, exactamente. ¿Cachai? Entonces tiene que estar en una línea. Tiene que ser parte de cómo manejamos el negocio hacia Y adelante. que si vendís tantas unidades de tal licor, tenés que considerar la grúa horquilla que tiene que ir a buscar esa cuestión porque justo ese licor está una parte muy arriba y lo que sea. O sea, tiene que ser como muy... Claro, y el presupuesto, efectivamente, es el presupuesto de venta, el presupuesto de venta, el presupuesto de las unidades. Si es que en el presupuesto está que vamos a ir a vender el próximo año más cerveza, no me va a servir la bodega que tengo. Porque vender harta cerveza es lo que más se vende en Chile. 1,5 millones de cajas de licores se venden al año, 1 millón son de cerveza. ¿Cachai? Entonces, nosotros participamos de los otros 500.000 congresos. Entonces, si yo me pongo a vender fuerte cerveza, voy a necesitar una bodega. Entonces, implica el presupuesto, tiene otra implicancia. ¿Sabes qué cosas relacionar como...? Tiene otra implicancia. Claro. En verdad funciona en todo tipo de cosas, solo que cuando es más chico es mucho más amoldable, uno va reforcasteando. Eso es lo otro. El presupuesto... Es flexible. Es más ley, porque tú te lanzaste, ¿cierto? Y yo tengo emprendedores adentro. Entonces, bueno, ¿a todos nos duele o no nos duele a todos? ¿Cachai? Pero también pasa por los dos lados, porque ¿qué pasa si la realidad del mercado te cambia? Por eso preguntar por la flexibilidad. Sí, uno tiene espacios para ir flexibilizando, pero lo ideal es que el presupuesto sea la ley. Claro. Porque uno también invierte en función de ese presupuesto. Ahora, cuando uno se asesora bien y cuando uno va avanzando de manera modular, cuando uno tiene responsabilidad financiera sobre lo que hace, no dice, voy a ir a vender voy a crecer un 30% el otro año, me compro al tiro los camiones, al tiro las cosas, como, porque la ansiedad igual te puede ganar, ¿no es cierto? Vamos viendo paso a paso. Veamos el primer trimestre que pasó. Arrendemos, podemos poner un ejemplo práctico, camiones. ¿Ya? Si nos está dando, arrendemos un par de meses los camiones, un externo, y si da, compramos uno. Vamos avanzando. Variable primero, después fijo. Variable primero, después fijo. Variable, fijo. Y así vamos jugando, así hemos jugado estos 7 años. Variable, se paga el fijo. Variable, fijo. Outsourcing, adentro. Agencia externa, adentro, marketing. Hasta que... Qué buen dato. Hasta que hacerla poner a ser prudente. Finalmente. Tal cual. Variabiliza todo lo que pueda hasta que tengas que meterlo adentro. ¿Cuáles son los mayores problemas a que te enfrentas ahí? Cuando eres gerente general de una empresa que está escalando primero 2.500, después 5.000, después 10.000. La exigencia. A mí se me ha ido mucho desgaste energético y de tiempo, más de lo que quisiera, porque la administración de una empresa grande implica mucho más método. Entonces, la exigencia de la empresa grande es lo que me ha quitado más energía en este tiempo. Todo lo que decía, lo legal. Empiezan a aparecer cosas que no configurabas antes. Lo que los clientes te empiezan a exigir también. Antes te perdonaban que llegara un espumante de Viña Mar en vez de un Undurraga. Ahora quieren una indemnización de 4 pedidos gratis. ¿Cachai? Porque te pueden sacar. Uno. Claro. Quieren 100 clientes. No, porque me embarraste mi cumpleaños. Porque yo quería Undurraga y me trajiste Viña Mar. Me cagaste el cumpleaños. ¿Cachai? Pero cuando eres más chico, es como no importa. Me tomo feliz ¿Cachai? No toda la gente es así, pero sucede y eso efectivamente te obliga. Decía el fundador de AliExpress que si el 1% de sus clientes son unos pain in the ass, puta, son 500.000 hueones. Sí. Y eso es un problema. Cuando eres emprendedor, el 1% son 4 tipos. ¿Cachai? Tal cual.
Ahora no son 4 tipos para nosotros los que empiezan a hacernos ruido en las redes sociales Claro. cuando tenemos algún problema. Sí, Oye, si detrás de cualquier nosotros problema y son miles de tipos. hay personas detrás. Nuestras camionetas también chocan. Lo que te decía, los desgastes logísticos, que es la parte que menos me gusta. Las camionetas también chocan, también los paran los carabineros. También las personas que piquean, independiente de que tengamos sistemas automatizados adentro, que cada vez invertimos más para equivocarnos menos. Otra exigencia. En el fondo, igual hay personas que se pueden equivocar. Igual hay personas que uno se puede tentar en... Pero ¿cómo cambia un lunes cualquiera o un miércoles cualquiera? De ti hace 5 años que vendíais 1.000 millones Claro. a ti hoy día que vendí 10.000. Hay mucho más trabajo de pensar. Yo metí el pensar adentro de mi jornada laboral. Antes la tenía afuera en mis momentos de descanso. Ese fue un primer gran cambio que hice en esta forma de adaptarme a manejar una empresa más grande. ¿Y en la práctica qué significa eso? ¿Es agenda? Sí, claro. Yo tengo momentos libres sin reuniones donde pienso, donde me siento y donde te podrás preguntar en la oficina donde estoy sentado, ¿no? Pensando. Y anoto, tengo mi hojita, anoto en mi hojita. Y eso creo pega, cosas. claro. Y eso lo veis como, Claro. lo tenéis claro a Estoy nivel de trabajando, mentalidad estoy que estáis trabajando. Y pasan 3 días y les digo a mis socios algo. Oh, estoy pensando esto. Estoy pensando esto, le estoy dando esta forma. Esto deberíamos ir hacia allá, déjenme hablar un poco más, pero creo que no hace sentido. Podemos hacerlo o no podemos hacerlo. O bájame un cambio que estoy con muchos temas de gente. Ok. Y ese pensar, perdona, pero me interesa este tema. Ese pensar parte de una hojita, Sí. evoluciona a un sistema, a un diseño, a una metodología, Sí. y después sigue con a quién se lo asigno, qué quién se lo perfiles asigno. de cargo necesito, contrato gente, armo un equipo Tal cual. concreto, pongo metas, lo llevo al presupuesto, se hizo. Tal cual. Y así es que las cosas pasan. Lo que hoy estoy pensando más en en crear caminos que le den más herramientas al equipo que ya tengo, más que traer mucho más equipo. ¿Ya? Entonces, crear ciertas alianzas, mejorar ciertos procesos, integrarnos hacia algún lado, atrás, hacia adelante. Eso es lo que hoy día estoy evaluando son integraciones del negocio. Vertical y horizontal. Claro, que permitan, digamos, que tengamos más y mejores herramientas para que vamos hacia donde queremos ir. Entonces, hay una parte de mi tiempo que está 1 año adelantada. Estoy pensando en lo que va a pasar a mitad del próximo año o en la próxima temporada alta, que es el próximo septiembre. Yo siempre pienso en mi cabeza, tengo que llegar al próximo septiembre con esto. Porque ahí empieza mi temporada alta, ¿cierto? Y este septiembre ya está jugado. Este septiembre está jugadísimo. Pero hay un porcentaje de mi tiempo que también está en este septiembre, porque también hay un equipo de profesionales que pide mi opinión, que pide mi pensar también. Oye, ¿qué pensáis con respecto a esto? Yo pienso que podríamos hacerlo así o así. Oh, bueno, buen punto de vista. ¿Sí? Hay muchas cosas que las cortan ellos, pero hay muchas cosas que las cortamos en las reuniones, porque también tengo mi punto de vista que aportar. De ¿Y tu pega forma, fundamentalmente es esa? ¿Es diseñar cómo tiene que funcionar la empresa? Claro, mi pega fundamentalmente es un porcentaje del tiempo destinado hacia dónde vamos a ir y cómo vamos a ir. Un porcentaje del tiempo es cómo estamos yendo y cómo construyo, cómo riego políticamente hablando los ejes importantes para la empresa. Yo gasto harto tiempo en la política con nuestros proveedores, que es la cadena de suministro, es lo más importante para una distribuidora. O sea, sí. Yo ocupo mucho tiempo en política con los proveedores, digamos, ¿cachai? Con planes, les levanto cosas, obviamente siempre no es juntémonos a ver un partido de básquet, no necesariamente es eso, o sea, tiene que ver con, oye, así está mi negocio, para dónde van ustedes, como saco cosas de ellos, trato de integrarme con ellos más. Oye, estoy pensando estas campañas de marketing, ¿vais conmigo, no vais conmigo? ¿Cómo lo estáis mirando? Sí, sabéis que si desarrolláis esta línea, voy contigo, voy a mi marketing. Oye, tenemos una oportunidad acá, aquí hay un fondo de plata de este proveedor que no lo estamos aprovechando, tenemos que generar este fondo y empezamos. Le destinamos un bloque y lo desarrollamos. Entonces hay una parte que está en lo que sucede dentro de los próximos 3 meses, que son estas conversaciones con mis proveedores, política, conversaciones con otros empresarios de cosas que están haciendo que podemos implementar dentro de los próximos 3 meses. Hay un porcentaje que está en 1 año y hay un porcentaje que está en el día a día. Porque es una distribuidora, es un negocio muscular, tiene mucho día a día, tiene mucho recurso humano. Muchas personas que de alguna forma también te ven como un líder, también te ven como una persona que les entrega un punto de vista que no miraron. Pero ¿cuántas horas al día tú estás ahí en el día a día?
No, yo es mi pega full time. Pero está ahí en el día a día. Porque tú dijiste que hay un porcentaje. En el día a día mismo, bueno, no quiero contaminarlo con los últimos 2 meses que fueron difíciles, pero en el día a día mismo yo te diría que el 30%. El 30% de mi tiempo está en el día a El día. 30% de tu tiempo está preocupado de lo que pasó hoy. De lo que está pasando esta semana. Claro. Los planes, cómo vamos los planes. Las reuniones que tengo con el equipo, básicamente, de cómo vamos con los planes y las cosas con las que me quedo en las minutas de esas reuniones yo para desarrollarlas. Claro. O sea, el 30% de tu tiempo está preocupado del diario vivir del negocio. Sí, y las conversaciones con mi socio que ve la parte más de back office, que ahí hay mucha conversación de flujo de caja, de cosas, oye, ¿sabéis que no sé qué? Y ahí de repente yo, déjame hablar con este proveedor si nos conseguimos 30 días más. Hay cosas que se descuelgan del suceder de todas las áreas que van impactando en mi trabajo del día a día. Hay cosas que las planifico y muchas otras que no. Hay veces que me toma más del 30% porque el día a día se pone a veces un poquito más hostil. Los últimos 2 meses fueron difíciles. Implicó que me volviera a meter más en el día a día. Pero uno tiene que ser capaz de ir jugando con esa flexibilidad. Eso yo te diría. Pero en manejar ese equilibrio de un año anticipado, los próximos 3 meses y el día a día, yo te diría que es en lo que ha cambiado versus antes. Que antes era mucho más enfocado en el día a día y pequeños espacios en mi descanso para lo que viene en el futuro. Ya en mi descanso es mi descanso. Lo que la empresa necesita de mí, y esto es súper importante, se lo digo a todos los emprendedores, lo que la empresa necesita de ustedes, lo que la empresa necesita de mí, es mi cabeza en el mayor virtuosismo posible. En mi cabeza descansada, en mi cabeza con energía, con las mejores ideas y con las mejores decisiones. Eso es lo que necesita la empresa de mí. No me necesita destruido, agotado, estresado, rabiando, retando al resto porque hicieron o porque no hicieron, que son las salidas que tiene uno cuando no descansó y está frustrado, digamos, y traspasa su día a día al control, porque es más fácil, digamos, versus traspasar el día a día a salirse un poco y fortalecer a cada uno para que sea mejor en lo que hace y fortalecer el ecosistema completo para que sea más virtuoso en lo que es y traer el mejor futuro posible. ¿Cachai? Yo creo que eso es, si lo pudiera resumir. ¿Y cómo vayas a ser tú cuando pases los 20.000? Yo creo que yo no soy el administrador de esta empresa con 20.000. Y eso es algo que aprendí en este camino muy bien, que es todo lo que hemos hablado. Yo soy empresario, antes que gerente general. Hay un gerente general mejor que yo para administrar una empresa de 20.000 millones. Mucho más metódico, de mucho más control de tracking, de metodología. Yo la he aprendido, yo soy muy comercial, más soñador. He aprendido a ser más metódico, pero no me gusta tanto. Cuando llegue ese momento, hay otro gerente general mejor que yo. Y tú vayas a volver a ser un emprendedor. Probablemente. Vamos a hacer 7 preguntas rápidas para ir terminando. Qué buena entrevista, weón. Qué buena entrevista, viejo. La cagó. Mayores cachos de escalar. Es mi primera vez. Mayores cachos de escalar. Oh. Flujo de caja. Flujo de caja. Y, en entender que el mayor cacho de escalar es entender que tenéis que desprenderte de todo lo que vas a generar por muchos años. Escalar significa, a no ser que te cagué a los inversionistas, digamos, y te andís comprando autos con la plata de los inversionistas y tu negocio todavía no vende, que eso pasa. Tu plata no es tu plata hasta no sabéis cuánto más. Es del negocio. Yo creo que eso es lo principal. Lo que te resultó más fácil de escalar. Por un tema de mentalidad y de hábitos construidos en la vida, el manejo de la incertidumbre no ha sido algo tan complejo. Y navegar con la deuda tampoco ha sido algo tan complejo, porque creo que hemos sido responsables en general y hemos estado muy convencidos de lo que estamos haciendo. No nos ha paralizado el miedo a la deuda. Eso es algo que es difícil, que a nosotros no se nos ha hecho tan difícil. A mí personalmente no se me ha hecho tan difícil. ¿Cómo lidiáis con la creatividad versus la metodología?
Son contrapuestos. Sí. La metodología tiene que existir siempre. La creatividad tiene que tener momentos. Cuando uno llena de espacios creativos, nunca llegas a nada. Por eso es que la creatividad es parte de la metodología de trabajo. Está inserta en la metodología de trabajo. Eh, Eso te diría que es lo que he aprendido. Yo era muy bueno para destinar mucho tiempo en la creatividad. Y cerrábamos pocas cajitas. Teníamos muchas cajas abiertas, pocas cerradas. Entonces, todo tiene que tener su equilibrio. Y los emprendedores somos personas esencialmente súper creativas. Entonces, nos cuesta decir que no nos vamos en la volada con un pensamiento. Incluso, a veces no hay tanto tiempo para irse en una volada. Pero uno ya aprende a frenarla antes. Dice, no puedo abrir esta cajita. En un tiempo más volvemos a sostener esta conversación. Si tuvieras que quedarte con una habilidad para dirigir una empresa de 12 millones de dólares, ¿cuál sería? Ser estratégico. Esa es... Porque hay una más obvia que el liderazgo, pero el ser estratégico implica hartas cosas. Implica sostener las conversaciones cuando hay que sostenerlas, saber empoderar al que tienes que empoderar, mover las piezas, mover los recursos para que las cosas vayan sucediendo, los manejos de los timings. Eh, Ser estratégico es lo central hoy día para mi trabajo, hoy como CEO de esta empresa, es ser una persona muy estratégica todo el tiempo. Cuándo sostengo esa conversación, cómo aprieto, cuándo subo el tono, cuándo lo bajo, interno o externo hacia los proveedores, eh, las relaciones políticas que sostener, las que podemos arriesgar, dónde arriesgar, dónde no podemos arriesgar, dónde le hago sentir a mi equipo que tienen toda la cancha cuando no la tienen tanto y cuando sí. Es todo el tiempo un manejo estratégico constante de las distintas variables y del manejo de las personalidades. Pero todo es desde esa estrategia, digamos, que no quiere decir que uno no sea humano, porque eso también es parte es entender en qué momento entra la parte humana. Porque cuando la parte humana se gobierna, digamos, la forma de ser de uno, tampoco se avanza. Uno se va entrampando en el sentir de cada persona de la empresa. Todos quieren hablar contigo de alguna manera. Ser estratégico. Esa es la virtud. ¿A qué le tenéis miedo? ¿Cuál es tu mayor miedo de lo que pueda pasar con Toast? En general a mí el miedo no me paraliza tanto. De hecho no me paraliza, pero sería muy fome que no podamos, que no pueda cumplirle el discurso que le he dicho a toda la gente que se ha sumado a de que seamos capaces de montar esta plataforma en la que todos podamos asociarnos de alguna forma en alguna vertical. O sea, es que esta empresa sea capaz de generar más negocios. De que eso no suceda y sea una simple distribuidora de licores, que le fue bien, no. Pero ahí es donde está un pequeño miedo, digamos. ¿Cuál es el mejor futuro de Toast? El mejor futuro de Toast. Ser lo referente en la celebración de las personas. Ser realmente un referente que las personas, cuando piensan en celebrar, cuando piensan en juntarse con alguien, piensen en nosotros. Y que seamos capaces de desarrollar las verticales complementarias adentro de este esquema. Ese es el futuro de Toast. O sea, tenemos que ser capaces de tener Ser una máquina de empresas. esta máquina de Una empresas. fabriquita de empresas. Sí. Eso es lo que tenemos. Nosotros tenemos una distribuidora operacional potentísima. Tenemos que saber nutrirla de nuevos negocios. Ese es el futuro que yo me imagino para Toast. Y que nos resulte en la integración que estamos haciendo hacia atrás, digamos. ¿La puedo contar? Nada. Sí, la puedo contar. Estamos... Esto es como un bonus. Esto es como un bonus. track. Ya tenemos productos propios ya de e-commerce. ¡Wow! ¿En serio? Sí. Hicimos una desarrolladora de productos. Ya tenemos algunas marcas. Espérate, ¿y esto es licores o es otra cosa? Licores. Ya tenemos marcas propias, digamos, de licores, hechas por nosotros acá en Chile. Y tenemos un potencial enorme para que nos vaya muy bien ahí.
No voy a decir las marcas por temas estratégicos. Son temas en verdad muy estratégicos porque Sí, también en algún momento vamos a querer ir a venderla a nuestros competidores. Pues, bueno. No nos van a comprar si saben esto que es son de una nosotros. gap absoluta. Si estábamos terminando y Sí, se mandó esto este hombre. pero hay más de una, hay varias marcas propias ya que están en el mercado, algunas en supermercados incluso ya. Y son marcas propias y la gente no sabe que son marcas de ustedes. No, lo hicimos con otra razón social. Ahí es donde la máquina, nos transformamos en empresarios, digamos, Claro. para que la máquina pudiera funcionar y empezamos a mirar de qué manera integrábamos negocios y entregarle ciertos espacios de tiempo a esos negocios para que pudieran suceder. Y Y se integraron. sí, es otra empresa, pero claro, le pasa las representaciones de la marca a nuestra distribuidora. Entonces, esta empresa desarrolla, vende también algunos canales y la distribución de nuestros canales la tiene solo nosotros, solo Claro. Toast. Entonces, Generar eh, beneficios más allá de un negocio, claro, sino que en claro. negocios combinados. Y el margen de una distribuidora, como te conté, tiene un margen del 23%, un margen bajo. 23% cuando lo hacía espectacular y cuando no tenéis nadie reventándote precio en el mercado. Pero la realidad es que es menos. Y cuando uno desarrolla productos, cualquiera que haya desarrollado productos, ropa, lo que sea, te enfrentas a márgenes mayores, pues entonces tienes más espacio para hacer marketing, tienes más espacio para hacer cosas entretenidas, para disfrutar el camino. Hay presupuesto. Vamos a hacer un podcast solamente de desarrollo de productos. Solamente. Ahí te los puedo traer Qué para que hagamos una coctelería aquí. heavy, viejo. Sí, pero bien, estamos contentos.